Bien, me da mucho gusto en esta ocasión saludar al licenciado Pedro Nava Malagón. Te iba yo a hacer una broma, Pedro, egresado de la Universidad Iberoamericana, pero nadie es perfecto. Gusto en saludarte. Pedro, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Teodoro, buen día. Bueno, mira, yo sé que el tema que vamos a abordar, pues es muy interesante, inclusive para el análisis jurídico nacional. Por eso quería yo romper un poquito el hielo con esta broma. Pedro Nava es uno de los abogados integrantes de la defensa del fiscal general de justicia del estado, Uriel Carmona Gándara. ¿Habrías pensado, Pedro, vivir algún asunto similar cuando estuviste en el aula de la Ibero? Mira, nada más para contestar tu pregunta, me dicen mis alumnos de maestría, oiga, pero si usted dijo que esto no se podía hacer, ¿no? Ujú. Nada más para que te imagines, Este ¿no? asunto, porque también lo he comentado, quienes cursamos precisamente en el aula la parte de la vida jurídica de la licenciatura en Derecho, pues lo primero que te dicen es lo que no se puede hacer y Así es. posteriormente te dicen cómo defender cuando alguien trata precisamente de vulnerar el Estado de Derecho. ¿En qué nos encontramos, Pedro? Mira, primero nos encontramos en algo inaudito, en un servidor público que tiene fuero y que, como tú sabes, ese fuero se estableció precisamente para que por rencillas políticas no pudiesen atacar a un poder, atacar a un senador de la República, a un diputado federal, a un ministro de la Suprema Corte y en este caso al fiscal de Morelos, porque así lo establecen las normas del Estado y deriva del título cuarto de la Constitución. Hoy día una interpretación de los jueces, porque no tanto de la fiscalía, sino de los jueces que son los que determinan la prisión preventiva y además la orden de aprehensión, han intentado como que dividir el alcance del fuero. Uno es el federal, otro el del estado de Morelos y uno que no tienes en la Ciudad de México. ¿Esto en qué Es una título? barbaridad. Uh-huh. Mira, esto lo están diciendo ellos para justificar sus actos, que además te adelanto que están cometiendo un delito, porque el tipo penal dice que someter a proceso a un servidor público con fuero sin previamente obtener la autorización del órgano facultado para ello. En este caso, el Congreso del Estado. Y en ese sentido, Entonces, sí, te ese escucho. juego que ellos hacen es absurdo, es lo que yo te comentaba. Imagínate, ¿de dónde va a sacar el fuero local, y lo pongo entre comillas, un senador de la República, un ministro de la Suprema Corte? Entonces, eso quiere decir que la Fiscalía General no puede procesarlos sin una declaratoria previa del Congreso, pero sí una Fiscalía de Oaxaca, de Chihuahua, de donde tú quieras. Es absurdo, es una tontería. Habla el Congreso del Estado y busca ante la Suprema Corte de Justicia de que se reponga el orden constitucional en nuestro Estado. En ese grado, en ese nivel del rompimiento del Estado de Derecho estamos, Pedro. Mira, tan es así que yo te podría decir que hay un concierto de autoridades de la Ciudad de México, por lo menos del Ejecutivo y del Judicial, perfectamente armonizado para poder mantener en la cárcel al fiscal de Morelos. Me dijo el abogado Gabriel Regino, ocupó el término secuestro político, Pedro. Completamente coincido con Gabriel. O sea, nosotros estamos tratando de vía jurídica enfrentar un tema completamente político. Es decir, mientras que nos mantengamos en la Ciudad de México, no hay nada que hacer. Hemos ganado todo en juzgados federales y tribunales federales de amparo, incluso en la Suprema Corte. La Corte ya resolvió, ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que el fiscal tiene fuero.
y que para poderlo procesar se lo tienen que quitar, punto. A ver, es que se logró que un tribunal colegiado de circuito ordenara la inmediata libertad del fiscal. Esto aconteció después de una tardanza extrema, creo yo, y lo que se dijo prácticamente en el segundo posterior al conocer el fallo de libertad, que le fabricarían un nuevo delito. ¿Qué ruta esperaremos para las próximas 24 horas? Me imagino que están ustedes buscando precisamente un nuevo amparo de la justicia federal. Va a suceder lo mismo, Teodoro. Estos actos, te adelanto, que son inconstitucionales. Entonces, lo que tarden los tribunales en tramitarlos y emitir su resolución, pero va a ser exactamente la misma, que no lo pueden procesar, y quienes han estado actuando ya valoraremos qué vamos a hacer. Pero a lo mejor nos vamos a tardar un poquito, no lo sé, depende de los juzgados, tribunales y hasta de la Suprema Corte, pero el fiscal va a obtener su libertad. A ver, Pedro, es que cuando decimos vamos a tardarnos un poco, pero allá adentro yo creo que los minutos son días, ¿no? Esa es la intención de ellos. El fiscal está consciente, confía en que nos asiste la razón, pero sabe que de eso se trata. Por eso imagínate, enviarlo a un penal de alta seguridad no tiene otro objeto más que minarlo, a él, a su familia, a su ánimo. O sea, estamos ante dos delitos que le han fabricado, cuya peligrosidad es mínima. O sea, no son delitos sin violencia, son delitos con una penalidad mínima. O sea, no se justifica el trato que ha recibido el fiscal como un capo de alto perfil, ¿no? Dicen que es porque que dicen no hay arraigo y por eso Oiga, más vale detenerlo. Tiene un puesto que termina en el 2017, de los más honorables que hay en el estado. Su familia vive en Morelos, él trabaja en Morelos, tiene su patrimonio en Morelos, ¿no? Arraigo en la Ciudad de México, ¿por qué lo tendría que tener si él vive allá? Hoy día, creo yo, los constitucionalistas del país han tenido 3 casos que seguramente los llevan al aula. Este del fiscal, el caso del exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que siendo gobernador vivió un asunto muy similar. Inclusive creo que en el mismo día se trató el asunto de Uriel Carmona y el de Cabeza de Vaca, y el de la hoy liberada Rosario Robles Berlanga, Pedro. Completamente, mira, en lo que coincide el asunto de Cabeza de Vaca es que otra vez su famoso fuero federal o local, ¿no? Ya lo desarrolló la Corte, ya estableció los alcances de ese fuero, ya estableció que en ese asunto un juez federal no puede dictar una orden de aprehensión sin que el Congreso elimine o prive al servidor público de su cargo y en consecuencia del fuero. Entonces, esto es un tema ya muy discutido, pero en ambos casos que tú señalas, pudimos ver toda la cargada del Estado, ¿no? Y ahora lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México. Aleguemos lo que aleguemos, se diga en las audiencias lo que se diga, ya sabemos el resultado de la determinación del juez. Me preguntaban, bueno, ¿y por qué no recurren a la Corte? O sea, hay etapas, el procedimiento no permite evitar estas mismas. Sí, tenemos ya un asunto en la Corte, estamos analizándolo, pero te digo, desgraciadamente, pues como dicen los jueces, magistrados y ministros, oye, pues es que no es el único asunto urgente que tenemos, ¿no? Uh-huh. Hay muchos. Entonces, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos hacerlo de un día para otro, ¿no? Me decías de los ilícitos en los que han caído jueces, me hablas igual que lo dijo Gabriel Regino de una cadena pues que se ha generado para fastidiar, en este caso al fiscal. Logrando la libertad, ¿ustedes actuarán igualmente jurídicamente ante todo lo acontecido?
Mira, no es algo que se haya platicado todavía. Nuestro objetivo es la salvaguarda de la integridad del fiscal. Y ya después él determinará qué quiere hacer o no quiere hacer. Por lo pronto tenemos que terminar, sacarlo de ese penal de máxima seguridad y demostrar que no hay ningún ilícito cometido por él. Así de sencillo. ¿Qué se vivirá en las próximas horas, las próximas semanas? No quiero hablar de los próximos meses porque sería muy grave en este caso, Pedro. No, mira, yo no creo que nos vayamos a tanto. Ya el día de hoy estamos esperando varias determinaciones de los tribunales federales con motivo del traslado, con motivo de la última audiencia que hubo aquí en el Distrito Federal, que fue una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros esperamos que el día de hoy ya empecemos a tener las determinaciones preventivas y resolutorias de los jueces y magistrados federales. Creemos que no nos vamos a llevar mucho tiempo, el necesario, pero estamos seguros de cuál va a ser el resultado, porque hasta este momento así ha sido. Pues Pedro, estaremos muy atentos. Como siempre, he logrado platicar contigo, Pedro Nava Malagón, con Rodrigo Ugalde y con don Gabriel Regino. Tengo la fortuna por haber estudiado Derecho, de conocerlos algunos de ustedes y de pues poder plantear, ¿no?, lo más transparente, lo más claro a la sociedad, que a lo mejor muchas veces lo técnico del derecho no permite saber en qué estamos y se genera mucha incertidumbre. ¿Algún mensaje que tú le quisieras dejar a la sociedad de Morelos, independientemente del grupo político al que nos encontremos? Mira, yo lo único que les quiero comentar a los morelenses es que por favor no crean todo lo que se maneja en medios. No en todos los medios tenemos esta apertura que tenemos contigo para explicar con toda claridad lo que está sucediendo. Que sepan que el fiscal general sigue siendo el fiscal general, no ha perdido el cargo, no hay forma de que lo haga mientras que el Congreso no lo determine, y esperemos que en los próximos días esté despachando en su oficina como debe de ser. Pedro, gracias por tomar la llamada y te mando un abrazo fraterno. Otro de vuelta, Teodoro, gracias. Muchas gracias. Es el licenciado Pedro Nava Malagón, es uno de los abogados defensores que forman parte precisamente de esta batalla jurídica en donde pues se juega hoy precisamente la libertad y ahora sí que demostrar inocencia cuando debe hacer lo contrario, ¿no? Demostrar la culpabilidad por parte de las autoridades, y me refiero a la figura de Uriel Carmona Gándara. Gracias por estar con nosotros.